Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde les traemos las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos sobre el mundo de las series que tanto amamos. Soy, y estoy aquí para guiarlos a través de este viaje lleno de pasión, drama y romance. Hoy tenemos un vídeo que literalmente ha estado haciendo temblar las redes sociales. Un rumor que, si resulta ser cierto, podría cambiar el panorama de nuestras parejas favoritas de la televisión turca. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos enamoró en Senkalkam? Pues prepárense porque vamos a hablar de un posible reencuentro, y las fuentes son más que interesantes. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de nuestras investigaciones y si quieren ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones y así no se perderán ni un solo vídeo. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, entremos en materia. La noticia que ha encendido las redes sociales viene directamente de la hermana de Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Al parecer, durante una entrevista, Melis Bürsin, la hermana de Kerem, dejó caer algunas pistas que han hecho que los fans de Anker enloquezcan. Según estos rumores, Melis habría insinuado que Hande y Kerem han estado pasando tiempo juntos de nuevo. No especificó, por supuesto, la naturaleza de estos encuentros, pero la simple posibilidad de que hayan retomado el contacto ha sido suficiente para generar una explosión de comentarios, memes y teorías en todas las plataformas. La especulación se ha desatado, llegando incluso a la creación de hilos dedicados a analizar cada palabra de Melis, cada gesto captado en fotos antiguas y cada like sospechoso en redes sociales. ¿Pero qué tan creíble es todo esto? Bueno, como siempre les recomiendo tomarlo con pinzas. Sabemos que los medios turcos y los fans a veces son propensos a exagerar o a interpretar señales donde no las hay. Sin embargo, la fuente, siendo familiar directa de Kerem, le da un peso diferente a la información. No es lo mismo un rumor surgido de un foro anónimo que una insinuación proveniente de alguien tan cercano al actor. Para entender la magnitud de esto, vamos a recordar un poco la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Se conocieron durante la filmación de la exitosa serie Senkalkam, una comedia romántica que conquistó al público de todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Después de meses de especulaciones, finalmente confirmaron su relación, para deleite de sus fans. Su noviazgo fue un cuento de hadas moderno, lleno de viajes, muestras de afecto públicas y mensajes cariñosos en redes sociales. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. Su romance capturó la atención no solo en Turquía, sino que traspasó fronteras, creando una legión de seguidores leales que documentaban cada uno de sus momentos juntos, desde escapadas románticas hasta participaciones en eventos benéficos. Eran la pareja dorada, el ejemplo perfecto de un amor que floreció en el set y se materializó en la vida real. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. A principios de 2022, la pareja anunció su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto. El anuncio fue breve y conciso, evitando detalles escabrosos o culpas. Simplemente comunicaron que sus caminos habían tomado rumbos diferentes y que, a pesar de la tristeza, mantenían un profundo respeto el uno por el otro. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido sus carreras por separado, aunque siempre han mantenido una relación cordial. Hande ha estado involucrada en varios proyectos exitosos, incluyendo la serie Bambaşka Biri, un thriller psicológico donde interpreta a una fiscal con doble personalidad. La serie, aunque controvertida por su temática, ha sido un éxito de audiencia y ha consolidado a Hande como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía. Su interpretación en Bambaşka Biri demostró su capacidad para abordar roles complejos y desafiantes, alejándose de la imagen de la comedia romántica que la catapultó a la fama. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en proyectos internacionales. Lo vimos en la serie de Disney y Aray, un drama de ciencia ficción que exploraba temas profundos como la identidad, la espiritualidad y el futuro de la humanidad. Además, ha estado involucrado en varias campañas publicitarias y ha viajado por todo el mundo, consolidando su estatus como un galán internacional. Su participación en Aray le permitió explorar un género diferente y llegar a una audiencia global,
demostrando su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será cierto que Andy y Kerem se han reconciliado? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero la posibilidad existe y eso es lo que ha generado tanta expectación. La imaginación de los fans ha volado, creando escenarios de reencuentros románticos, cenas secretas y mensajes codificados en redes sociales. La esperanza de verlos juntos de nuevo es un motor poderoso que alimenta la especulación. Para entender mejor el contexto de esta posible reconciliación, me gustaría hablarles de otra serie turca que explora temas similares, Aşk Memnu. Esta serie, estrenada en 2008, se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en muchos países de Latinoamérica. Cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter, sin embargo, se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y carismático. La serie es un drama intenso y lleno de pasión, donde los personajes luchan contra sus deseos prohibidos y las convenciones sociales. Aşk Memnu es relevante para nuestro tema porque explora la idea de las segundas oportunidades en el amor, la posibilidad de superar el pasado y de encontrar la felicidad en lugares inesperados. Aunque la situación de Hande y Kerem es muy diferente a la de los personajes de la serie, la idea de un reencuentro amoroso después de un tiempo separados resuena con la trama de Aşk Memnu. La serie nos recuerda que el amor es un sentimiento complejo que puede tomar muchas formas y que a veces, el destino nos da la oportunidad de reescribir nuestra historia. Otro ejemplo de serie que podríamos mencionar es İstanbul Helin. Esta serie, basada en una historia real, cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. La serie explora las dificultades que enfrenta Süreyya para integrarse a la familia Boran, las diferencias culturales y sociales que los separan, y los obstáculos que deben superar para construir un futuro juntos. İstanbul Helin es relevante para nuestro tema porque muestra que el amor puede superar cualquier barrera, incluso las más difíciles. La serie también destaca la importancia de la comunicación, el respeto y la comprensión mutua para construir una relación duradera. Si Hande y Kerem están considerando retomar su relación, estos son valores que serán fundamentales para que funcione. La serie nos enseña que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y la voluntad de superar los obstáculos juntos. Además de estas series dramáticas, también podemos encontrar ejemplos de reencuentros amorosos en comedias románticas. Una serie que me viene a la mente es Kiral Kask. Esta serie cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trabajo inusual, fingir ser la novia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso, para evitar que se case con una mujer que no ama. Kiral Kask es una comedia divertida y entrañable, donde los personajes principales se enamoran gradualmente a pesar de sus diferencias y de las circunstancias inusuales que los unen. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, las segundas oportunidades son aún más dulces. La serie nos recuerda que el amor es un juego de azar y que a veces, la mejor manera de encontrarlo es dejarse llevar por la corriente. Ahora, volviendo a Hande y Kerem, es importante recordar que ambos son personas muy reservadas y que no suelen compartir detalles de su vida personal con el público. Por lo tanto, es posible que nunca sepamos la verdad sobre su relación, a menos que ellos decidan contárnoslo. Su privacidad es un derecho que debemos respetar, incluso si somos ávidos fans de su trabajo. Sin embargo, como fans podemos seguir soñando con un posible reencuentro y apoyarlos en sus carreras individuales. Al final, lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y si deciden darnos la sorpresa de retomar su relación, pues mucho mejor. Estaremos aquí para celebrarlo con ellos. Lo que realmente importa es su bienestar y su felicidad, independientemente de si están juntos o no. Otro detalle interesante que ha alimentado los rumores es que, a pesar de su separación, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación de respeto y admiración mutua. Se han felicitado públicamente por sus logros profesionales y han evitado hablar mal el uno del otro en entrevistas. Esto sugiere que, a pesar de las diferencias que pudieron haberlos separado, aún existe un vínculo especial entre ellos. Su madurez y su capacidad para mantener una relación cordial después de la ruptura es un ejemplo de respeto y profesionalismo. Además, muchos fans han notado que Hande y Kerem han estado dando likes a publicaciones del otro en redes sociales,
lo que algunos interpretan como una señal de que están en contacto. Sé que esto puede sonar un poco obsesivo, pero en el mundo de las redes sociales, los likes y los comentarios pueden ser una forma de comunicación sutil y de demostrar apoyo. En la era digital, cada interacción en redes sociales se convierte en un análisis exhaustivo por parte de los fans, quienes buscan pistas y señales ocultas que puedan confirmar sus teorías. Finalmente, es importante recordar que la vida es impredecible y que las personas cambian con el tiempo. Tal vez Hande y Kerem han madurado y han aprendido de sus errores, y están listos para darle una segunda oportunidad a su relación. O tal vez simplemente son buenos amigos que se apoyan mutuamente. Solo el tiempo dirá. La vida está llena de sorpresas y giros inesperados, y solo el futuro revelará si Hande y Kerem están destinados a estar juntos de nuevo. En resumen, el rumor de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha encendido las redes sociales y ha generado una gran expectación entre sus fans. Aunque la información proviene de una fuente indirecta y no confirmada, la posibilidad existe y eso es lo que ha generado tanta ilusión. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus carreras individuales y soñando con un posible reencuentro amoroso. Y ahora, para terminar, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué creen que pudo haber causado su separación en primer lugar? ¿Qué consejos les darían si decidieran volver? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. No se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Y recuerden, el amor es como las telenovelas turcas, lleno de drama, pasión y giros inesperados. Hasta la próxima.